o lo que se le oye decir en el audio es: y como a las 5:30 de la tarde recibí una llamada del despacho y bueno, me pasaron con él, se refiere al ministro, y me dijo: oye, tenemos que tener un mismo discurso, este pago del Comité Olímpico que no lo ha hecho, yo tengo un documento de no adeudo. Entonces yo lo tuteo y le digo: Jaime, este es un papel que tú no puedes demostrar porque has iniciado una acción civil. No entiendo. Lo que pasa es que se le había movido el gallinero y estaba forzando la situación para que se le transfiera. No entiendo nada, pero imagino que se refiere a este caso del pago a la ODEPA. Bueno, yo tampoco entiendo mucho y eso no es una conversación conmigo, eso es una conversación con algún tercero, ¿no? Pero presumo, por lo que estás leyendo, que se debe justamente, se refiere, presumo, hablando con alguien, a esto que le estoy diciendo, que tenemos un papel que muestra que no es un adeudo. Y como justamente yo te acabo de decir, eso está bien, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces, justamente por eso nosotros le hemos pedido al Comité Olímpico Peruano que tiene que demostrarnos que ese pago se ha hecho. Como no lo ha hecho... ¿Y esto del discurso único, que tenemos que tener un solo discurso, qué se refiere? Mira, no sé a qué se refiere. ¿Tú no recuerdas eso? Mire, en el sector público, a mí yo no recuerdo exactamente una conversación así, pero no sería raro tampoco, ¿no? Que yo hablando con mis viceministros o con cualquier funcionario le digo: oye, tenemos que explicar bien las cosas, no podemos explicar las cosas de manera desordenada, si te tienen que explicar de tal manera que la opinión pública entienda bien lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso sería completamente natural que se lo dijera. ¿No? Eso no me sorprendería, pero no es un tema de esconder nada. ¿Te das cuenta? Aquí el punto central es que esa inferencia de que entonces, porque se dice tenemos que tener un discurso ordenado y tenemos que explicarle las cosas bien a la gente, eso es algo que yo puedo haber dicho, eso sí yo lo puedo haber dicho. Hay que explicarle bien las cosas bien a la gente, es porque estos temas son enredados y, por ejemplo, no se entiende hasta ahora de que el Comité Olímpico Peruano es una entidad privada y que yo no puedo remover a ese señor. Y tampoco se entiende, ¿no?, que no estamos haciendo nada. Por supuesto que estamos haciendo, pero lo más que podemos hacer es denunciar al Comité Olímpico Peruano por la mala rendición de cuentas que ha hecho hasta este momento. No. Y la otra cosa que hemos hecho es que desde mayo, si no me equivoco, del 2015, ya no hay ninguna subvención al Comité Olímpico Peruano, ¿no? Lo cual es malo, porque en verdad todo comité olímpico en todos los países, ¿no?, cumple un rol importante, ¿no?, en la relación entre el país, ¿no?, y el Comité Olímpico Internacional y el Movimiento Olímpico Internacional. Entonces, para nosotros es malo que el Comité Olímpico Peruano, ¿no?, esté en esta situación. Es malo no poderle dar recursos para que hagan sus actividades, pero lamentablemente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque su administración no es suficientemente eficiente y no lo podemos hacer porque no ha rendido cuentas apropiadamente de los recursos públicos que ya les hemos dado. Bueno, pasando a otro tema rápidamente porque nos está ganando el tiempo, el asunto de las universidades, de la ley universitaria y la SUNEDU. Hay una especie de, en este momento, de contraataque en el Congreso, hay una propuesta del Partido Aprista, particularmente de Velázquez Quesquén, para cambiar por completo la naturaleza de la SUNEDU. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mira, un cuerpo legal tan complejo como la ley universitaria siempre requiere perfeccionamientos y mejoras. Y nosotros justamente estamos en un proceso en el cual ya hemos tenido varias reuniones con rectores de universidades privadas, rectores de universidades públicas, hemos tenido una primera reunión con estudiantes, nos faltan dos reuniones que vamos a hacer en regiones, de tal manera que podemos recoger de los distintos estamentos universitarios su opinión acerca de mejoras que se pueden hacer a la ley universitaria. Hay un conjunto de temas, ¿no?, en los cuales nosotros creemos que se requieren perfeccionamientos a la ley. Por ejemplo, el tema de la prohibición de que los profesores de más de 70 años puedan ejercer cargos administrativos, es algo que debe ser paulatino. Por ejemplo, hay imprecisiones respecto de beneficios específicos que reciben los catedráticos de universidades públicas ligados a 25, 30 años de servicio, que no son claros y que se deben aclarar. El tema de los ciclos de verano, ¿no?, que tampoco es clara la ley y, de verdad, me parece bien que los chicos puedan adelantar cursos en el verano y por lo tanto no acabar en 5 años, sino acabar en menos. El tema de que los jefes de práctica tienen que ser titulados. La educación a distancia, ¿no?, es muy restrictiva la ley, ¿no? El número de créditos para estudios generales, yo creo que es correcto que todas las universidades deben tener estudios generales, pero no tiene que ser un número fijo de créditos, debe ser un número mínimo de créditos. Entonces, todos estos ejemplos que te estoy dando vienen de estas discusiones. Y yo creo que hay muchas correcciones que hay que hacer a la ley, perfeccionamientos que hay que hacer a la ley,
y juntando eso nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que apunta a eso. Lamentablemente, el proyecto de ley que está en el Congreso hoy día, lamentablemente va en la dirección exactamente opuesta, ¿no? Va en la dirección de regresar a lo que teníamos antes. A lo que teníamos antes, que era universidades en las cuales no había órgano rector, ¿no? Como hoy día el sector de educación es el rector de la política universitaria. Y nosotros como país, como cualquier país del mundo, tiene que tener una política universitaria. Tenemos que asegurarnos. Completamente de acuerdo. Y según esta ley, ya el ministerio no es órgano rector de la política. Y por otro lado, la superintendencia se mantiene, pero es una superintendencia que está manejada por los rectores. Sí, ¿no? pues, sí, Entonces, ya... eso es regresar a lo que teníamos antes. Eso es regresar al caos que teníamos antes. Eso es regresar a un esquema en el cual lo que nos importa es el beneficio, bienestar, interés, ¿no? de quienes manejan las universidades y no el beneficio de los jóvenes. Ahora, el argumento, ¿no? Entonces, de, eso es el argumento de los congresistas o de algunos congresistas es que lo que pasa es que la SUNEDU afecta la autonomía de las universidades. Y yo creo que ese argumento es falso, y yo creo que quienes lo esgrimen, saben perfectamente que es falso, ¿no? Porque las universidades deciden, públicas y privadas, inclusive las públicas, que uno puede decir, bueno, las públicas uno puede tener alguna injerencia. Ellos deciden qué carreras dictan, qué cursos dictan, qué profesores dictan, cómo los dictan, cuáles son sus mallas curriculares, y no hay nada que el ministerio o la SUNEDU pueda decir sobre eso. La autonomía académica es absolutamente garantizada. ¿No? Tanto es así que, por ejemplo, hay algunos temas en los cuales yo digo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la carrera de pedagogía, ya para formar profesores, para formar maestros, ¿no? Hay cosas que a mí me interesaría que las universidades hagan. A mí me interesaría, por ejemplo, que las universidades, tanto públicas como privadas, incrementaran, ¿no? Hicieran más difícil el ingreso a la carrera de educación, ¿no? Porque ahora en muchas universidades es el puntaje más bajo para entrar a la carrera de educación. Eso no debe ser así. Ese es en los países que tienen un buen sistema educativo, que la profesión del maestro es valorada, justamente la carrera de pedagogía, la carrera de educación, es la cual es la más difícil entrar. Acá en el Perú es la más fácil entrar. ¿Ya? Eso yo quisiera que eso cambie. Pero yo lo único que le puedo decir a las universidades, ya sea públicas o privadas, es persuadirlos. Oye, a mí me parece que eso debería ser así. ¿A usted no les parece que eso debería ser así? Trabajémoslo juntos. Eso es lo único que yo puedo hacer. Sí. ¿No? Si no fueran autónomas, si estuvieran subyugadas por el ministerio, entonces yo les ordenaría que hicieran eso. Yo no puedo hacer eso. No. Yo no puedo hacer eso. Yo quisiera que... o sea, eso es por ley. Y eso lo sabe todo el mundo. No hay ninguna autoridad universitaria seria, que diga yo no tengo autonomía respecto del ministerio o de la SUNEDU. Ninguna. Entonces, los congresistas que están utilizando esto es un argumento que ellos mismos saben que es falso. Entonces, no tienen ese tema de la autonomía, lo garantiza la ley y además en la práctica no se da. De acuerdo. En la práctica, no se da esta autonomía. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, ministro. Al contrario, muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Vamos a una pausa. Regresamos.